Hola, buenas tardes. Mi nombre es Almadelia Solavac Hernández y soy del grupo de Psicología 601. Y bueno, hoy yo les vengo a hablar acerca del trastorno de rumiación. Para comenzar, vamos a empezar a definir qué es rumiación, de dónde viene rumiación. Y bueno, nos vamos y encontramos que rumiación viene de rumiar. Y bueno, rumiar significa masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en el depósito. Que a este efecto tienen algunos animales. Bueno, esto se da muy común en animales, pero pues también lo venimos encontrando ahora como un trastorno de rumiación que se puede dar en las personas. Bueno, y empezamos con su conceptualización. El concepto de rumiación, según el DSM-5, se entiende como la regurgitación repetida de los alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o simplemente se escupen. Bueno, encontramos que es cuando las personas tienen esta habilidad de ya el bolo alimenticio que ya se comió, ya se digerió, lo vuelven a regresar. Tienen incluso esa capacidad de regresarlo, volver a masticarlo, tragarlo o simplemente ya escupirlo. No se ingiere como tal, no se va al estómago para su proceso. Se puede masticar, se traga o simplemente también se puede escupir. Pero encontramos que regurgitación, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es regurgitar? Bueno, regurgitación, nos vamos a su concepto, y regurgitación se entiende como la expulsión de comida procedente del estómago o esófago sin que haya náuseas ni contracciones enérgicas de los músculos abdominales. Y bueno, esto lo vimos las personas, pues a nosotros, bueno, yo lo intenté regurgitar y pues simplemente no puedo. ¿Por qué? Porque ya ellos ya tienen una habilidad para regresar la comida fácilmente. Yo en mi caso pues lo intenté y no pude. Entonces, ellos ya no hay náuseas, ya no tienen contracciones enérgicas, ya no les cuesta trabajo volver a regresar la comida del esófago o del estómago. Para ellos ya esto es algo como normal, propio de sí, propio de la persona. Para ellos pues ya es algo que ya adquirieron y pues lo llevan a cabo sin dificultad alguna. Simplemente para uno pues si se le dificulta pues, no tiene esa habilidad para poder regresar la comida. Bueno, esto lo debemos de diferenciar, saber diferenciar del vómito, porque son parecidas, pero simplemente pues, no son lo mismo, porque el vómito pues no lo puede, no, el vómito lo provocas tú, te cayó mal algo y lo puedes regresar. Y la regurgitación, pues eso lo hacen las personas pues, cuando ya tienen la habilidad para volver a regurgitar las cosas. Ya para algo ya es algo normal. Ahora, la conceptualización, ya vimos que la regurgitación repetida de los alimentos durante un periodo mínimo de un mes. O sea, cuando ya vemos que es algo cotidiano durante un mes, pues entonces entra en el rango de esto. Y bueno, decía aquí que, por ejemplo, las personas que hacen esto en la regurgitación, pues en general pueden esperarse un lapso de 10 minutos después de comer y efectivamente hacen eso, el volver a regresar la comida, como ya apenas digirieron la comida, pues está todavía, se puede decir, fresco leve y lo pueden regresar sin dificultad alguna y volver a masticar. Eh, a volver a masticarlo o volver a tragarlo y escupirlo. Entonces, lo que se da después en un lapso después de comer de 10 minutos. Ahora, esto los debemos de saber diferenciar del vómito, de cuando, por ejemplo, las personas están enfermas, ya lo veremos más adelante, cuando las personas, por ejemplo, sufren de bulimia o anorexia, debemos de aprender a diferenciar en esas partes.
Simplemente ahora pues nos vamos a quedar con el concepto como así lo define el DSM-5, la regurgitación repetida de los alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Es el regresar la comida procedente del esófago y el estómago, que aquí después en las consecuencias veremos que el esófago puede sufrir daños al momento de regresar. ¿Por qué? Porque lo va a sufrir un riesgo de quemar el esófago, vulgarmente de quemar. Puede hacer daño al esófago. Y nos vamos con las características más importantes. Para esto, bueno, en aquí el concepto nos vamos a basar en el DSM-5, como está aquí. Y bueno, aquí lo encontramos. Aquí encontramos el trastorno de rumiación, encontramos los criterios diagnósticos, encontramos la regurgitación, el concepto que es repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes, y los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o simplemente escupen. Aquí encontramos los criterios diagnósticos más importantes de ese trastorno de rumiación. Ahora, también, si nos vamos más abajito, encontramos sus características diagnósticas, que es lo que yo ahorita les voy a explicar. Y bueno, encontramos que sus características más comunes, bueno, pues encontramos que la persona que lleva a cabo esta conducta no la percibe como inadecuada e incluso la considera deseable y placentera. Bueno, y esto lo podemos definir como que la persona al momento de hacer la regurgitación ya lo considera como algo adecuado, ya lo considera algo deseable, ya le considera placentero, entonces ya no lo ve como algo que si estuviera mal o si estuviera o no estuviera correcto. Para ellos ya es algo normal, ya ella ya lo maneja, ya lo sabe, ya lo hace, y entonces no se le hace algo que pues esté mal. Para ellos es algo pues muy normal. Ahora, se presenta desde la infancia, pero la persona continúa hasta la adolescencia y en la adultez. Esto lo vemos como la persona, bueno, esto se puede dar desde la infancia. Lo vemos en la regurgitación, la vemos muy como en los bebés, cuando por ejemplo es muy normal que se les regrese la leche y que pues que ya comió algo y ya se le regresó. Pero lo vemos un poco de alerta cuando ya es en la infancia y que vemos que ya pues el niño ya lo hace de manera cotidiana y se le va quedando y toda su vida hasta que la adolescencia y pues, más hasta la adultez. Y se vuelve algo ya pues, normal de él. Ahora, no se debe a ninguna condición físico-médica. Esto quiere decir que pues no tiene nada que ver con alguna condición que esté física o que esté mal por algo. No es algo que pues ya cada una de las personas pues, puede desarrollar, pero pues, no se debe a lo físico ni a lo médico. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce en el curso de la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación de la ingesta, ¿no? Como se los comentaba, es algo que debemos aprender a diferenciar, porque en la regurgitación no vemos el caso de la anorexia que es al no comer, la bulimia es el vomitar. Entonces, esos son términos que pues sí se parecen, pero debemos de aprender a diferenciarlos porque no tienen la misma definición, no son igual para ambos casos. Entonces, pues no se produce en este curso de la anorexia ni la bulimia. Ahora, si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, son suficientemente graves para justificar atención clínica adicional. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguna persona está pues, enferma o tiene tiene otro trastorno mental, pues sí requeriría de la atención clínica adicional para que la estén monitoreando y para que no se pueda hacer daño o no le cause algún otro malestar y no se vaya a enfermar. Entonces, nos vamos ahora con la rumiación en los niños. ¿Qué quiere decir la rumiación en los niños? Pues, como les decía, es algo muy normal en ellos, pero si ya lo vemos de manera muy cotidiana, entonces sí
debemos estar alertas porque muestran una postura característica de esfuerzo y arqueo de la espalda con la cabeza mantenida hacia atrás mientras realizan movimientos de succión con la lengua. Pues obviamente si vemos a un niño que está comiendo, pues, lo vemos como algo normal, ¿no? Está comiendo, está comiendo tranquilamente. Pero cuando ya lo vemos comiendo todo el tiempo y que está succionando con la lengua, está queriéndose regresar la comida, está intentando regresar la comida o escupiendo la comida, ya debemos de pues estar alerta para tratar de evitar que tenga los síntomas, que se estén presentando los síntomas en él. Y pues, sí, el niño puede estar irritable y puede estar hambriento porque no para él sí se comió la comida, pero pues realmente no se la comió, entonces puede estar hambriento y puede estar irritable. Ahora, la pérdida de peso y la no consecución de peso esperado se puede producir una malnutrición. Y sí, es verdad, obviamente si el niño o la persona no está comiendo nada, no está tomando bocado, lo está regresando, lo está masticando, lo escupe, obviamente no está digiriendo la comida y obviamente no se va a procesar. Entonces esto va a llevar a que le dé una pérdida de peso pues, o baje de peso, pues no llegue al peso esperado que se debe de llegar a su edad. Entonces sí se puede producir una malnutrición, puede provocar desnutrición. Como lo menciona, la malnutrición entre los niños mayores y adultos, especialmente cuando se acompaña de la restricción de la ingesta, lo encontramos como cuando no, definitivamente no se come nada. Entonces el niño no está tomando bocado, no está procesando el alimento y por lo tanto pues puede haber una pérdida de peso y la no consecución de peso esperado. Ahora, cuando los adultos disimulan muy bien la regurgitación, de la boca con la mano. Esto lo vamos a ver más adelante, sin embargo aquí lo pongo porque los adultos, pongamos el ejemplo de una persona que está comiendo con sus amigos, con sus compañeros, y qué pasa, pues para disimular, pues si se pone la boca en la mano, la mano en la boca y está pues disimulando que está comiendo y esto lo vemos por educación lo vemos muy normal que una persona se ponga la mano en la boca. Pero ya cuando, por ejemplo, si lo vemos diario y así muy consecuente, sí, ya es algo que pues, le podemos decir a la persona, oye, ¿por qué haces esto? ¿Qué pasa? Entonces la persona puede entrar en la vergüenza y pues es algo que ya lo vamos a ver más adelante, cuáles las consecuencias de esto. Bueno, vamos al desarrollo y curso, que quiere decir que la persona cuándo y cómo se da. Y esto lo venimos encontrando también en el DSM-5. Aquí está, desarrollo de su curso. Dice que puede producirse en la lactancia, en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta, pero la edad de inicio es en los bebés y puede producir entre los 3 y los 12 meses. Y bueno, esto qué quiere decir, si se puede reproducir en la lactancia, como ya lo decíamos, cuando al bebé se le regresa la leche y es algo normal para un bebé. ¿Por qué? Porque es algo que el bebé lo está regresando y pues no se da cuenta de manera espontánea. En la infancia, en la adolescencia o en la adulta lo puede seguir teniendo esa persona. Esto se puede dar desde la infancia y es ahí cuando ya les comentaba que pues sí debemos estar alerta porque si a lo mejor el niño está presentando esta sintomatología y pues si no lo tomamos en cuenta se le va a dar hasta la adolescencia y puede llegar hasta la edad adulta y para él va a ser algo que es muy normal. Bueno, la edad de inicio en los bebés suele producirse entre los 3 y 12 meses, que es cuando, pues, como comentábamos, es algo normal para un bebé. ¿Por qué? Porque es espontáneo. Ojo, pero cuando se presenta que ya se pasó de este tiempo y el bebé sigue haciendo la regurgitación, pues ahí sí ya debemos estar como un poquito alertas y ver pues, llevarlo para darle la atención médica porque ya no es tan normal que haga esta parte. Entonces
sí debemos de tener esa alerta pues, para evitar otro riesgo, otra enfermedad. Entonces, en bebés y personas con discapacidad intelectual, el comportamiento de la regurgitación y la rumiación parece tener una función autotranquilizadora o de autoestimulación similar a los de otros comportamientos. Esto quiere decir que pues, para ellos es algo muy normal, es algo muy que ellos lo hagan, es algo que sí comparten con otros comportamientos ya sea de su discapacidad, pero pues sí es importante tenerlos en cuenta, tomarlos estar en atención con ellos, porque para evitar otras, otras acciones que puedan llevar a un riesgo más. Ahora nos vamos con sus características con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que pueden presentar por el trastorno de la rumiación. Bueno, y una de las principales, como ya les mencionaba, pues es el daño en el esófago y en el estómago. Que, por ejemplo, cuando nosotros vomitamos, pues es algo que simplemente por el simple hecho de vomitar, pues, como que duele al momento de el esófago, al momento de regresar a la comida, cuanto más cuando es provocado o pues ya es de manera muy diaria, muy cotidiana, hacerlo seguido. Y pues sí, efectivamente puede dañar el esófago y estómago, como ya les mencionaba antes. Puede, vulgarmente, pues puede quemar el esófago, puede provocarle ahí un pequeño riesgo y pues sí puede dañarlo. En esta parte sabemos que pues está conectando el estómago con la boca y pues es ahí donde pasa todo nuestro bolo alimenticio pues para ser digerido. Pero pues sí lo podemos dañar, se puede dañar en ese trastorno. Ahora, la malnutrición y desnutrición, la restricción de la ingesta de alimentos, el rechazo de alimentos, bueno, pues son temas que pues ya son consecuencias que ya antes ya les había mencionado. Sabemos que, por ejemplo, en la malnutrición y desnutrición, pues sí, obviamente, si el menor o la menor de edad no está digeriendo la comida, no está procesando, sabemos que la comida se da para que se coma, para que se haga un proceso, y obviamente si la comida no está haciendo su proceso, obviamente no va a tomar, nuestro cuerpo no va a tomar nutrientes no va a tomar los nutrientes necesarios para poder crecer o subir de peso. Entonces, se va a provocar una desnutrición, no se va a llegar al peso que debe de ser lo normal para un niño, y más cuando se tiene la restricción de la ingesta de alimentos, cuando definitivamente los niños o las personas no comen nada, pues obviamente se puede dar la desnutrición. Y el rechazo de alimentos, cuando definitivamente no se come nada, pues sí se puede, volvemos a lo mismo, se puede dar la malnutrición y la desnutrición porque no se está tomando como tal un aprovechamiento de los alimentos, no se está digiriendo, no se está tomando ningún nutriente, entonces puede haber la malnutrición y desnutrición. Ahora, el aislamiento social, como ya se los decía, pusimos en el ejemplo, fue cuando las personas en un grupo social se dan cuenta de lo que estás padeciendo, de lo que padece. Entonces, si a la persona le causa este tipo de vergüenza, le causa vergüenza y que puede pasar que la persona después la inviten a salir y ya no quiera. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de lo que está pasando, de lo que sufre la persona. Entonces, es una de las consecuencias más, digamos que importantes en las personas adultas. ¿Por qué? Porque se puede ver, puede causar un daño en la autoestima de las personas. Y bueno, pues algunos de las consecuencias, otras podrían ser el mal aliento. El mal aliento también puede ser una consecuencia de esto, y la sensación de saciedad, de que pues, nada lo sacia, todo le parece insaciable. Entonces son otras de las características de las consecuencias que puede tener, que puede sufrir. Ahora nos vamos con el diagnóstico. En el diagnóstico es importante saber diferenciar, aquí lo dice, diferenciar el trastorno de rumiación
de la rumiación de otras afecciones caracterizadas por reflujo gastroesofágico o vómito. Como ya se les mencionaba, son parecidas, pero simplemente debemos aprender a diferenciar ambos términos, no conllevan a lo mismo. Lo vemos en el reflujo gastroesofágico, pues es una enfermedad gastrointestinal, o el vómito, simplemente son cosas que son parecidas, pero pues no es importante saber diferenciar de cuando una persona está sufriendo esto y cuando otra está sufriendo esto. ¿Por qué? Porque si no podemos hacer un mal diagnóstico. Entonces, es importante diferenciarlo bien con base a todo lo que haya pasado en su vida. Ahora, las personas con anorexia o bulimia nerviosa también pueden presentar regurgitación y posteriormente escupir los alimentos como sistema para perder calorías ingeridas. Lo veíamos mucho en la anorexia y la bulimia, pues es algo que para ellos es normal, es algo que ellos lo hacen, pero pues sí también tenemos de tener en cuenta que pues son cosas muy diferentes en esta parte. Aquí se hace ocasionalmente, intencionalmente, y aquí pues es algo que las personas también lo hacen, pero pues de otra manera que para ellos ya se convirtió como algo normal. Pues aquí lo dicen para perder calorías o para perder calorías que las personas consumen, y aquí no, porque es como algo de satisfacción, algo de satisfacerse o de simplemente pues, como se mencionaba, es algo normal que para ellos ya les produce placer y ya es algo deseable. Ahora, en el tratamiento es muy importante manejar la terapia conductual y los medicamentos. Esto es pues para aliviar aquellos males que se están produciendo. En la terapia conductual es muy normal que a las personas se les enseñe a respirar desde el diafragma. Es importante la respiración obviamente vulgarmente desde la pancita, aprender a respirar, enseñar a respirar desde el diafragma. Es algo que va a ayudar a estas personas para poder respirar, y es una técnica, es la terapia conductual. Ahora, en la biorretroalimentación especialmente de la respiración, se puede hacer por medio de imágenes y puede ayudar a las personas y a los niños a aprender las técnicas de respiración, de aprender a respirar y por el diafragma, como ya se los mencionaba, desde pancita, pues para contrarrestar la regurgitación. En el caso de los bebés sí es muy importante que se trabaje tanto con padres como con los padres o las personas responsables de su cuidado, pues, para cambiar el entorno y para pues, ir cambiando el comportamiento del bebé. De ahí en fuera, pues sería su tratamiento, y pues debe de aprender a valorar. Y en esta parte de las técnicas es importante pues aprender a respirar diafragmáticamente por medio de la pancita, pues, para aliviar la regurgitación. Y pues esto sería un poco de lo que yo encontré con base en el trastorno de la regurgitación. Como lo vimos, es un trastorno de la ingesta de alimentos. Lo vamos a encontrar muy común en algunas de las personas. Aquí lo vemos, trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Y es algo que vamos a estar tratando mucho con las personas. Y bueno, esto es todo lo que yo encontré del trastorno de regurgitación. Y bueno, es todo lo que les comparto. Bueno, muchas gracias por su atención y